A veces no es solamente cuestión de leyes, sino cuestión de criterio, que es lo que le faltó a un juez de Arica, lo hemos contado aquí en Bío Bío, que dio a conocer al Tren de Aragua todos los testigos protegidos y también los agentes encubiertos, o sea, los policías que, corriendo peligro de su vida, porque el Tren de Aragua mata, se introducen como agentes encubiertos al interior de la organización justamente para investigarlos. Y el juez no halló nada mejor que entregar todos estos datos al Tren de Aragua para que revisen quiénes son los que atestiguan eso contra. Imagínense lo que hizo antes del juicio. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, parlamentarios de oposición, porque en Chile todo se soluciona con leyes, parlamentarios de oposición y oficialismo presentaron proyectos para la protección de testigos que ya están protegidos, porque por algo se llaman testigos protegidos. Lo que pasa es que se requieren, dicen, más leyes para protegerse del descriterio. Y ya hay una ley que se actualizó hace poco que modifica el Código Procesal Penal para poder entregar resguardo a los testigos protegidos y también a los agentes encubiertos. Pero bueno, todo esto se genera luego de que el juez Héctor Barraza decidiera entregar la identidad de 57 testigos a las defensas del clan Los Gallegos, en una facción que sabemos es una de las facciones de la banda venezolana Tren de Aragua, que opera en Arica, en el Cerro Chuño, en ese sector. Néstor Aburto tiene todos los detalles. Hola, Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta decisión ocurre luego de que el magistrado, que ustedes ya individualizaban, Héctor Barraza, se negara a escuchar al fiscal titular de la causa y excluyera además a los abogados del Ministerio del Interior por no comparecer de forma presencial, aun cuando el persecutor principal del caso estaba autorizado para conectarse vía remota por motivos de seguridad. Pese a que esta medida fue rápidamente revertida por la Corte de Apelaciones de Arica, en fallo unánime, al menos 2 abogados de la Defensoría Penal Pública tuvieron acceso a la información catalogada como altamente sensible, lo que llevó a que el Ministerio Público tomara de inmediato medidas junto con las policías. Recordamos que esto lo contamos aquí la semana pasada en Bío Bío, la radio. Luego se confirmó que efectivamente el sobre con los nombres había llegado a manos de abogados de la Defensoría Penal Pública, lo que llevó, les decía, que la Fiscalía y Carabineros de inmediato sacaran, quienes conocen de este operativo, fue un operativo rápido. Una vez que esto se materializó, la Fiscalía dio las instrucciones y rápidamente, raudamente, camionetas y funcionarios sacaron tanto a los testigos como también agentes encubiertos para la protección y el buen resguardo de ellos. Aún así, esta polémica no quedó exenta del gobierno, ya que esta semana, la semana que ha comenzado, se han manifestado en contra de la decisión. Lo pasó la semana pasada, se repitió el día lunes y martes, respecto a la decisión del juez Barraza, y anunciaron que están analizando las facultades constitucionales y también legales que tienen como gobierno para hacer ver qué les parece una conducta obviamente equivocada y eventualmente negligente por parte de ese juez. Por esto, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Mariela Hernández, declaró que la decisión tomada por el gobierno de Gabriel Boric es una intromisión, dijo ella, en el estamento judicial. Como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, creemos que la decisión del gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del gobierno constituyen hechos graves que puedan comprometer su conducta ministerial, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país. En el anuncio de la intervención del Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, agregó que se van a regir por el artículo 32 de la Constitución, que le entrega la facultad al presidente de la República para revisar la conducta, obviamente, de los jueces y también otros empleados del Poder Judicial. Recordemos que esta polémica resolución del juez Héctor Barraza ocurrió una semana después de que saliera a la luz que la Fiscalía mantenía abierta una investigación por amenazas de imputados por el Tren de Aragua contra jueces y también fiscales. Usted lo recordará. En ese contexto es que se conoce y se celebra justamente esta audiencia. Por esto, el diputado del Partido Liberal, Luis Maya, calificó como insólita e improcedente la medida tomada por este juez. Por eso hizo un llamado al gobierno a poner urgencia, dijo el parlamentario, a los proyectos que se han presentado para proteger a los fiscales y también testigos. Es insólito e improcedente que un juez local de acá de Arica entregue
datos sensibles como los nombres, por ejemplo, a el abogado del Tren de Aragua, de esta banda criminal que tanto mal le ha hecho a nuestra región y a nuestro país. Hacemos el llamado principalmente al gobierno a ponerle urgencia a esta ley, a este proyecto de ley. Usted se preguntará por qué agentes encubiertos. ¿En todas las causas se puede utilizar agentes encubiertos? ¿Cuál es la diferencia entre esta y otra? Bueno, le cuento que el Tren de Aragua se divide en 2 investigaciones. Son mega investigaciones. Una, la más importante, que se lleva desde puntualmente la región de Tarapacá hasta ahora llega a la región de los lagos, hasta Puerto Montt. Recordemos que esta investigación parte por la labor, la gestión y el levantamiento de información que hizo Gendarmería bajo la administración de Sebastián Piñera. Fue ahí, en la región de Tarapacá, en que se dieron cuenta que las personas que estaban siendo imputadas, que llegaban a la cárcel por tráfico de drogas, en realidad estaban siendo presionadas por esta banda internacional que es de origen venezolano. Ahí comienza, todo se fraguó al interior de la cárcel en que se identifica esta banda criminal. Esa es una investigación, en las cuales cayó el Zeus, que es uno de los líderes, junto con el Águila y otros, que son reconocidos como líderes del Tren de Aragua. Y la segunda investigación, también importante, la primera más o menos se identificaron 350 personas. Imagínense el número de personas identificadas sobre el Tren de Aragua en Chile, 350. De ellas, 40 han sido detenidas gracias a la investigación profunda que ha hecho en esta investigación en Arica. Y ellos son reconocidos como el grupo o la banda que operaba en ese territorio del país, solo en Arica, que se llama Los Gallegos, que compraron, digámoslo así, la franquicia del Tren de Aragua en esa zona. Es decir, el Tren de Aragua no se metía en Arica porque estaban los gallegos. ¿De dónde vienen los gallegos? Vienen desde Perú. En Perú, en la parte sur de Perú, o sea, en el límite con nuestro país, es donde ha operado la banda de los gallegos y que se habían apoderado prácticamente de Arica. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que yo le hacía, esto se debe a que la ley 20.000, como es tráfico de drogas y estupefacientes, a través de la ley 20.000 hay amplias facultades que no tienen otras leyes para las tareas investigativas, y dentro de ello están los agentes encubiertos. El diputado del Partido por la Democracia, que es independiente pro PPD, Jaime Araya, anunció que están estudiando una modificación para la ley 20.000 que define los delitos y las penas vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes, para que puedan incluir y precisar la protección de la identidad de los testigos desde los primeros actos de la investigación hasta el juicio oral. Es indispensable poder proteger adecuadamente a los testigos en este tipo de juicios, porque las organizaciones criminales son cada vez más complejas y muchas de ellas en el extranjero se han atrevido a atentar contra la vida de testigos, fiscales y jueces. Así que nos parece que una modificación legal de esa naturaleza permitiría una mejor protección de víctimas y testigos de este tipo de hechos. Como dato, los agentes encubiertos incluso pueden obtener identidades, que todo esto se hace a través de una corte de apelaciones, se autorizan y pueden el agente encubierto tener un carnet de identidad como el que usted tiene en este minuto guardado en su cartera, en una billetera, con nombre, con incluso una profesión. Todo es falso, pero es otorgado por el registro civil para dar obviamente la confianza y la credibilidad en ese agente encubierto. O sea, para que usted entienda que no estamos hablando de que a alguien se le ocurre que tal persona se va a ir a meter. No, aquí hay toda una preparación, y eso es lo que ignoró el juez Héctor Barraza, toda la preparación que hay detrás para poder llegar y meterse y ser parte de la vida delictual justamente de estas bandas, para poder obviamente identificar sus delitos. En esta misma línea, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Constitución, Andrés Longton, declaró que como partido también van a presentar una iniciativa que no hayan dobles lecturas ni interpretaciones respecto a la protección que deben tener estas personas. Además, el parlamentario sostuvo que quieren incorporar esta norma en el proyecto de ley de reincidencia. En la Comisión de Constitución, de la cual formo parte, ya se conversó para poder incorporar esta norma ahí, y de esta manera, lo antes posible, se convierta en ley de la República, para que no se repitan situaciones tan indignantes como la que ocurrió en Arica, y que en definitiva pone en riesgo la seguridad de personas que fueron fundamentales precisamente para lograr la detención de los integrantes del Tren de Aragua.
Y tal como se anunció la semana pasada, al día siguiente que se conoce esta polémica, la Fiscalía Nacional ordenó la apertura de una investigación contra todos quienes resulten responsables por la divulgación de antecedentes que ponen en peligro informantes e incluso los agentes encubiertos de las policías que participaron en todas estas diligencias. Aún así, el diputado de la UDI, Henry Leal, señaló que se debería tipificar este delito y condenar a los jueces y fiscales que difundan este tipo de información. E hizo un llamado a acelerar su proyecto que se encuentra estancado, dijo, dentro de los 31 proyectos del Fast Track legislativo que se había acordado con el Palacio de la Moneda. Jueces como esos no pueden estar en el Poder Judicial. Yo espero que la Corte Suprema tome carta en el asunto. Hay un proyecto de ley que es las fiscalías suprarregionales, que hayan fiscales que puedan investigar en todo el país delitos de narcotráfico, de crimen organizado, de terrorismo. Ese proyecto aún está ahí en los 31 proyectos del Fast Track legislativo que aún no tiene vida, que aún no ha sido aprobado. Yo espero que se agilice para que sea un fiscal que vea estas causas en todo el país. Recordemos que este proyecto, que no es el único, porque también hay otro, hay iniciativas que también se han planteado en la misma mesa por parte, por ejemplo, de los senadores de Renovación Nacional en la Mesa de Seguridad Pública en el Palacio de la Moneda, que habla de las fiscalías suprarregionales y que son unas fiscalías de macrozonas, una macrozona norte, una macrozona central y una macrozona sur-austral, que buscaría o que establece básicamente que vaya de la mano de tribunales también supraterritoriales, cosa que, por ejemplo, lo que pasa en la macrozona sur no se juzgue en los tribunales de garantía de Cañete, de Coyipulli, de Victoria o de Temuco, sino que se vean fuera de la región en el ámbito de una competencia especial para que esos jueces y esos fiscales que investigan no tengan ningún tipo de contaminación, ni temor, ni miedo a lo que pueda pasar. Finalmente, les cuento, Tomás María José, auditores, que el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana también presentó un proyecto que es una modificación a la ley antiterrorista que considera nuevas técnicas especiales de investigación y permite perfeccionar la condición de testigo protegido y también de agente encubierto. Parlamentarios además hicieron un llamado al Ministerio del Interior a poner urgencia en toda esta batería de proyectos que actualmente existe. Efectivamente, en la mesa del Fast Track legislativo que se había acordado entre Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, y la ministra del Interior, Carolina Toá, hay una serie de proyectos que van en esta materia, pero que no han tenido o generan todavía ruido en algunos sectores políticos, por eso no han visto la luz. Mira, la iniciativa, pero no... Mira, varias cosas. Hay una colisión de derechos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, que una defensa tiene derecho a saber quiénes son los testigos de la contraparte para poder objetar esos testigos. Para en la preparación de juicio. Exactamente, para poder cuestionar esos testigos. Eso por una parte. Y la otra parte, por eso hay colisión de derechos, la seguridad de esos testigos. O sea, estos testigos tienen que estar seguros y por lo tanto protegidos si es que corren peligro su integridad física. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay jueces garantistas. Y jueces garantistas que prefieren a una de las partes en desmedro de los testigos. Eso es lo que pasa. ¿Por qué se protege testigo? Bueno, porque no es cualquier juicio, sino que es juicio contra bandas organizadas. Es juicio contra el crimen organizado. Por eso se protege a los testigos, principalmente en el tráfico de drogas, pero también en ley antiterrorista. También están los testigos protegidos. Entonces, ¿qué es lo que prefirió este juez? Este es un juez garantista y prefirió la defensa de esta gente del Tren de Aragua o de los gallegos. Eso es lo que pasa. En esta colisión de derechos prefiere a ellos más que la salud o la integridad física de los testigos. Es impresionante. El punto es que porque es un problema de descriterio, perdón, sí, es una banda que mata y que ha matado a un montón de gente. Entonces es un descriterio. No particularmente es que no haya, los gallegos. Exactamente. Y no es que no haya ley. Existe ley. Ahora podrá ser una ley más estricta, pero existe ley. Lo que pasa es que es un juez garantista. Eso es. Y la garantía la tiene, pero ya hasta arriba, 100% garantista, y por lo tanto adopta este tipo de decisiones. Eso es una cosa. La segunda, ¿hubo intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial? Por ningún motivo. La dirigenta de los jueces está equivocada. ¿Quién es ella? Mariela Hernández, la escuchamos recién, presidenta de la Asociación de Magistrados. ¿Qué hizo el gobierno? Simplemente poner a disposición de la Corte Suprema antecedentes, como los puede poner usted o yo, cualquiera. ¿Eso es una intromisión? ¿Pidió el gobierno alguna sanción específica? No.
¿Pidió que se inicie un procedimiento? No. Simplemente entregó antecedentes. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Esa es una intromisión? No. Si usted entrega antecedentes a la Corte Suprema sobre un juez, ¿lo van a acusar a usted de intromisión? Están absolutamente equivocados. Yo creo que la Asociación de Magistrados debe revisarse, creo yo, porque no puede proteger, no puede haber defensas gremiales en todo esto. No debe, por lo menos, puede, pero no debe. La posición de la Asociación de Magistrados es la misma que tuvieron, no sé si alguien va a recordar, a Claudio Correa, Astrid Beniga, es Beniga el apellido, y Andrés Santander. ¿Quiénes son ellos? Ellos fueron los 3 jueces orales de San Antonio que absolvieron a 2 personas que en un control vehicular en carretera, Carabineros del año 2019, no sé si ustedes se acuerdan, algunos auditores se van a acordar, encontraron un arsenal de armas en el portamaleta de un auto. Y como no había orden de registro, pese a que encontraron el auto en un control, estaban los carabineros en la carretera y pararon un auto y resulta que le dice ahora el portamaleta es abierto y encontraron armas. ¿Por qué lo menciono? Porque la Asociación de Magistrados finalmente no ve el fondo, sino que se queda justamente tratando de salvar nombre y apellido más que ir al fondo de este asunto. Y es lo mismo que ha pasado con Héctor Barraza de Nariz. Sí, pero yo en este caso voy al fondo. ¿Puede alguien, cualquiera, gobierno o no gobierno, poner antecedentes a disposición de la Corte Suprema? Obvio, pues. Si la Corte Suprema verá qué hace con esos antecedentes con su independencia, en virtud de la independencia que tiene. Pero ¿cómo se le va a impedir a un gobierno poner antecedentes ante cualquier poder del Estado? ¿Puede el gobierno poner antecedentes a disposición del Congreso? Obvio. ¿Y eso significa intervenir el Congreso? No, pues. El gobierno, además de presentar el recurso de protección y los antecedentes, lo que dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue que el Ejecutivo está analizando las facultades constitucionales que posee, además, con el fin de poder revisar la conducta del juez de garantía de Arica involucrado en este caso, que es Héctor Barraza. Eso fue lo que dijo el subsecretario y podría ser quizá lo que motiva la declaración de la presidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas, pero son facultades constitucionales que posee, por ende no estaría infringiéndose ni infringiendo las facultades del Poder Judicial. Una cosa pequeña. Artículo 32 de la Constitución, 32. Pero además, sí, claro, pero perdona María José, pero hay un dato más, un anuncio no significa que lo haya hecho. Claro. Hasta el momento no han hecho nada, no, sino solo pueden poner antecedentes. Sí, y lo último que iba a decir, que los auditores lo pueden buscar en la Biblioteca del Congreso Nacional, porque hace pocos días atrás se promulga esta ley 21.577 que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal, en el cual se establece que existen agentes encubiertos, testigos protegidos, y que esto puede ser, la entrega de estos nombres puede ser visada por específicamente la Corte de Apelaciones correspondiente, siempre y cuando no se infrinja el derecho de la protección que poseen estos testigos y se pueda salvaguardar su integridad física, lo cual no se cumple en este caso porque el Tren de Aragua no comete ilícitos como un robo quizá. No. El Tren de Aragua mata, secuestra, extorsiona, trafica personas. Lo que pasa es que además hay una enorme diferencia entre el Tren de Aragua de Tarapacá a Puerto Montt con el Tren de Aragua o los gallegos, que es un carro del Tren de Aragua, tienen la franquicia del Tren de Aragua en Arica. ¿Por qué hay una diferencia? Si bien en el fondo tienen que ver con narcotráfico, el Tren de Aragua que estaba desde Tarapacá o que sigue estando desde Tarapacá hasta Puerto Montt, principalmente son una especie de delivery de ingeniería logística para la entrega de cualquier cosa, desde droga, armas, y algo que debería importarle muchísimo a este gobierno que se autodefinió como feminista, trata de personas y de mujeres básicamente para la prostitución. Y muchas menores de edad. También menores de edad. Entonces, y mientras que los gallegos en Arica es principalmente droga y que son asesinos de primer nivel. O sea, imagínense que dentro de la misma indagatoria la Fiscalía encontró enterrados vivos, o sea, estaban vivos según el informe de autopsia, 2 personas en el Cerro Chuño. Cavaron debajo de una casa o al lado de una casa, hicieron una excavación, metieron a las personas vivas. Esto es como horroroso, es como una especie de guión de una serie que uno nunca se imaginaría vivir, y ahí los taparon, les echaron cemento encima. O sea, estamos hablando de personas altamente violentas. Todos sabemos que el Tren de Aragua... No. Todos sabemos que el Tren de Aragua, a propósito de lo que tú decías, trafica personas, tiene el dominio
de algunos pasos no habilitados, como se llama, en el norte, el dominio absoluto. Y logra ingresar mujeres al territorio nacional, tiene hoteles donde las aloja, las traslada y después las prostituye. Está toda una logística para entrar mujeres a Chile. Esto es una brutalidad. Y yo me pregunto, ¿cómo puede haber jueces que permitan que testigos y agentes encubiertos, un agente encubierto que finalmente es descubierto, no sirve nunca más? No. Tiene que dedicarse quizás a otras labores, pero ya esa labor se terminó. ¿Cómo es posible que después de todo lo que hemos conocido del Tren de Aragua, donde hay pruebas de todo esto, simplemente ahora se dicten este tipo de resoluciones? ¿Qué va a pasar con el juicio? ¿Se van a presentar los testigos o no? ¿Van a poder declarar los detectives o no? Porque viene el juicio ahora, ¿no? Viene el juicio y de hecho Arica particularmente estaba planeando o planteando algo que vamos a ver si se le va a autorizar, que dice relación dónde se hace este juicio, porque habían pensado, por ejemplo, se había visto un par de recintos, no se quiere hacer en el tribunal ordinario, en el tribunal donde se hace el resto de los juicios, se quiere buscar un lugar, imagina, a ver, es como un guión de una serie. Un lugar protegido. Un lugar protegido, un lugar donde incluso se había visto hasta una iglesia, miren lo que le estoy contando, hasta una iglesia. ¿Por qué? Porque tenía 3 o 4 salidas, porque en la parte lateral se podían instalar los jueces orales, que son 3, recordemos que no es como los tribunales unipersonales de garantía, acá son 3 jueces, pero además hay todo un proceso, porque viene el primer paso, que es la preparación de las pruebas, etcétera, etcétera, son juicios largos. Imagínense, hasta ese nivel, una iglesia podría ser el escenario para realizar ese juicio. Gracias, Néstor.